Avísenme si en un momento no se ve o algo de eso. En general lo que nos dice es que, o sea, que si tenemos una función de Rn en Rm fc1 y n mayor a m, entonces f no es inyectiva. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en cierto sentido, en un caso particular, si consideramos n igual 2 y m igual 1, por ejemplo, si consideramos n igual 2, m igual 1, lo que nos está diciendo es que si tenemos una función que manda, por ejemplo, R2 en R, una función que manda esto en esto, que claramente esa función no puede ser inyectiva, o sea que va a repetir valores. Como que no podés meter de forma C1 el plano adentro de la recta sin repetir cosas. O sea, necesariamente, no sé, van a haber cosas, no sé, por ejemplo, este y este, que vayan tipo a parar al mismo lugar. Lo cual es como bastante intuitivo, ¿no? Uno piensa bastante intuitivo, como no tendría mucho sentido que uno pudiera meter el plano dentro de la recta. Lo cual, por cierto, en realidad, aunque sea súper antiintuitivo, si uno considera funciones en general, por ejemplo, que no son C1, o sea, funciones que pueden hacer cualquier cosa, ahí sí se puede, en realidad sí se puede meter el plano dentro de la recta sin, sin repetir cosas, lo cual es bastante sorprendente, pero nada, una cosa que se puede. Pero esas son funciones bastante raras, ¿verdad? Igual, si uno, considerando funciones normales, digamos, tipo cosas C1, esto claramente no se puede, o sea, no puedes meter el plano dentro de la recta sin repetir valores. Que nada, es una cosa intuitiva, pero bueno, o sea, demostrarlo lleva bastante trabajo demostrarlo. ¿Verdad? Básicamente es como eso la idea, mostrar que no se puede mandar una cosa de dimensión grande en una cosa de dimensión más chica de forma inyectiva. O sea, y con una función que sea diferenciable. O sea, diferencial no que sea C1. Es un poco intuitivamente lo que dice el enunciado, como que no puedes mandar algo de 5 dimensiones en algo de 3 dimensiones de modo que sea inyectivo, o sea, sin repetir valores. Yo lo que voy a usar para probarlo es una cosa que es incluso un poquito más, un poquito más fuerte. En lugar de tomar acá Rn, voy a tomar un abierto. A incluido en Rn, o sea, con A abierto. O sea, ¿qué quiere decir eso? En este caso sería, en vez de tratar de meter todo Rm adentro de Rn, o al revés, en realidad lo que estoy diciendo es que si tratamos de meter un abierto, entonces, bueno, van básicamente nada, van a haber dos puntos del abierto que van al mismo lugar. O sea, no solo no se puede meter el plano dentro de la recta, sino que en realidad no se puede meter, vos agarras cualquier abierto del plano, bueno, ese abierto del plano, que es una cosa como que tiene área si se quiere, no lo puedes meter en la recta que no tiene área. Intuitivamente es algo más o menos así. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. O sea, lo que voy a probar es esto que es un poco más fuerte, que es que en lugar de tomar todo Rn, tomo un abierto de Rn. Básicamente, o sea, ¿por qué pongo una cosa como, trato de poner una cosa más difícil? Porque en realidad lo voy a probar por inducción. Y para que funcione la prueba por inducción voy a precisar esto acá. Si lo tratara de hacer de una de Rn en Rm no funcionaría. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta ahora.
Voy a probar para abierto, o sea, una función de un abierto de Rn en Rm, no funciona, es inyectiva. Bueno, y esto lo voy a hacer. La forma como voy a probar esto es por inducción en M. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, primero, un paso base, o sea, lo quiere decir que es esto, hay un paso base que es básicamente con m igual 1, o sea, el paso base m igual 1, esto viene a ser, digamos, la parte A, que se quiere la parte A, que tipo básicamente una función de Rn más 1 en R. Que a ver, en la parte A aparece como, ¿cómo se dice? En la parte A dice de R2 en R, pero o sea, el argumento que hace en la parte A o sea, se extiende muy fácilmente a de R a la n más 1 en R. Básicamente eso. Y si se quiere, este caso de acá está en las clases grabadas del año pasado. Si se fijan en el EVA, en la parte de material audiovisual, ¿cómo es? Soporte audiovisual, van al videos con resolución de ejercicios, que son las clases anteriores, y en los últimos ahí, tipo los de, ¿cómo es? De Fabio Pirán. Creo, tipo, el último video de Fabio Pirán del Práctico 2, que es tipo, lo que dice, creo que dice viernes 11 del 9 del 2020. En esa clase lo demuestra exactamente esta forma de acá, que están ahí tipo, no sé si han visto eso, que o sea, en la parte eleva soporte audiovisual, videos con resolución de ejercicios, tienen todas las cosas del año pasado. Y bueno, nada, ahí está resuelto esto de acá. Ahí está resuelto esto acá, este caso, que es más o menos como dice lo que dice la solución. O sea, la solución del práctico, lo que se aplica para esto de acá. Y nada, eso lo dejo por, si a alguien interesa, lo pueden mirar ahí. Es bastante más, me parece, es bastante más fácil que lo que voy a hacer, que lo que voy a hacer yo, que es más bien el paso inductivo. ¿Qué quiere decir el paso inductivo? Que bueno, por ejemplo, se cumple con m-1, entonces se cumple con m. O sea, esta inducción en m, por una parte está el caso m igual 1, que está resuelto nada en esa clase filmada, tipo, esa clase grabada de Fabio Pirán. Y bueno, lo que yo voy a hacer es esto, el paso inductivo, que es decir, esto es verdadero con m-1, entonces también es verdadero con m. Y bueno, y para demostrar este paso inductivo voy a usar el teorema de la función inversa. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bien, ta. A ver, entonces vamos a arrancar con eso, con el paso inductivo. Y voy a escribir por acá voy a escribir por acá cuál es, digamos, la hipótesis que tengo, la hipótesis inductiva y cuál es la tesis inductiva. La hipótesis inductiva es que, o sea, dado un cierto, por ejemplo, me voy a poner un n' mayor a m menos, dado un m' mayor a n-1 y un a incluido en R a la n' abierto, o sea, tenemos un
n' que es mayor a m-1, un a en r a la n' abierto, y una cierta función de a en r a la m-1 clase C1, lo que nos afirma es que, por hipótesis inductiva, digamos, sabemos que F no es inyectiva. Si se quiere le voy a poner tipo otro nombre, no sé, una cierta función. ¿Qué no le puedo poner una función? Voy a ponerle el nombre phi, para tratar de no confundir los nombres con el profesor. Y ahora, ¿qué pasa? Esta hipótesis inductiva está con cualquier abierto, cualquier función phi C1 de eso, ¿no? O sea, es el enunciado con m-1. Y bueno, y la tesis, o sea, lo que queremos probar, es que, bueno, si tenemos un cierto, vamos a ponerle a prima, un cierto A abierto A incluido en R a la N. Vamos a poner así. Tenemos N mayor a M y tenemos un cierto A incluido en R a la N abierto. Y bueno, y tenemos F de A en Rm de 1. Queremos probar que entonces F no es inyectiva. Bueno, ya usando esta hipótesis inductiva, probemos esta tesis inductiva de acá. Y una cosa importante acá, que va a ser bastante importante, es que, ¿cómo decirlo? Esta hipótesis inductiva es para cualquier abierto y para cualquier función C1. O sea, yo como poner que para acá me tomo una función. O sea, la hipótesis inductiva sabemos que es cierto para cualquier abierto de R a la N' y para cualquier función de... O sea, básicamente siempre que se cumplan estas cosas, se va a cumplir que la función no es inyectiva. Como que sabemos que se cumple la tesis para cualquier función C1 de un abierto de R N' a R a la M-1. ¿Verdad? Esto sería como la formulación. No sé si hay una pregunta hasta ahora. Ahora pues viene la demostración de esto. Una pregunta. ¿Sí? En la tesis, A dice que está incluido en Rn o en Rm. Rn. Ah, gracias. Sí, sí. Allá. Capaz que un poco mejor a la N. Estas cosas son importantes tenerlas bastante, tenerlas presentes. A la hipótesis inductiva voy a tratar de dejarla, voy a tratar de no borrarla. Voy a tratar de no borrar la hipótesis inductiva. La tesis sí la voy a borrar, tipo, la voy a arrancar de mostrar. Pero la hipótesis la voy a dejar bien escrita porque nada va a ser importante tenerla bien en cuenta. Entonces, bueno, lo que hacemos es tomamos una, se quiere, sea por F de un abierto en RAM C1, ¿no? Acá si se quiere, una cosa que podemos decir, o sea, y la vamos a hacer así. Suponemos que F no es constante, ¿no? O sea, suponemos que la función F no es constante. ¿Por qué suponemos que no es constante? Porque, bueno, obviamente, si la función es constante, obviamente no es inyectiva, porque una función constante no puede ser inyectiva. Entonces, nada, F no es constante. Lo más importante que, a ver, si una función no es constante, una cosa que concluimos es que, bueno, entonces existe vamos a hacer así, una A que está por la duda, le pongo a 1 hasta a n,
perteneciente a tal que, a ver, el diferencial en A de f es distinto de cero. O sea, o vamos a decir así, existe un punto, un cierto A, tal que, a ver, derivada parcial, a ver, ¿cómo decir esto? Vamos a hacer así, tal que el jacobiano de f en A, no sé si nada importa, es distinto de cero. O sea, con distinto de cero me refiero a que es distinto a la matriz nula de todos ceros. ¿Esto por qué lo digo? Porque en realidad, a ver, si tenemos una función cuyo jacobiano es cero en todos lados, eso significa que todas las derivadas parciales son cero en todos lados. Y nada, y una función tal que todas sus derivadas parciales son cero en todos lados es una función constante. O sea, es como si se quiere, no sé si saben que en cálculo 1 tienen que, si una función f tiene derivada cero en todo el R, entonces integran y ven que es una función constante. Bueno, acá pasa algo parecido, o sea, si el jacobiano de la función fuera cero en todos lados, entonces la función sería constante. Pero entonces lo que podemos concluir es que, bueno, en algún lado el jacobiano es distinto de cero, y eso es lo mismo que decir que, lo que estoy diciendo es que, como decir, existe un i y existe un j, tal que la derivada de fi respecto a dxj en a es distinto de cero. O sea que en a alguna de las entradas de acá no se anula. Y acuérdense que acá la f lo que tenemos es esto, tipo, es una cosa así como f de x, o sea, pongo un x vector, porque son x1 hasta xn, esto es igual a f1 de x vector hasta f sub m, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo con esto es que, bueno, como la función no es constante, puedo tomar algún punto en el que, bueno, la derivada de alguna de estas funciones respecto a alguna de las variables es distinto de cero. O sea, porque si todas las derivadas de todas las componentes respecto a todas las variables fueran cero en todos lados, entonces sería constante. No sé si eso queda claro o hay pregunta de eso. Es como una generalización de ese concepto de cálculo 1 que si la derivada es cero en todos lados, entonces es constante. No sé si hay preguntas de eso o queda claro, al menos intuitivamente. O sea, es una cosa que, o sea, se puede probar, o sea, que sí. O sea, ustedes pueden probar que dada una función, si todas las derivadas parciales son cero en todos lados, entonces la función es constante. Eso fue algo como ejercicio. Y bueno, y una cosa que voy a hacer es, bueno, o sea, supongo, para simplificar, que la derivada de f1 respecto a de x1 es distinto de cero. ¿Qué queréis? Yo sé que alguna de todas estas tiene derivada distinto de cero en alguna coeficiente, en alguna variable, ¿no? Bueno, yo para simplificar, supongo que es el primero. Y esto es si quieres, una suposición, supongo esto, o sea, sin pérdida de generalidad. ¿Por qué puedo suponer esto? Y porque si no, los reordeno. O sea, si no pasa esto, los reordeno, tipo, o sea, considero otra función que cambia de lugar las cosas y que reordena las variables de modo que básicamente que el i y el j terminan siendo uno. Y ya eso lo puedo hacer porque, o sea, básicamente eso, o sea, si no se cumple, bueno, la reordeno para que pase eso.
Y si se quiere ese reordenamiento, no, como que no cambias nada. Es como tipo cambiar los nombres de las cosas nomás. No sé si eso queda claro, ¿no? Si me creen que puedo hacer esto, puedo suponer que es el primero. O sea, lo supongo como para simplificar, porque si no, como que, a ver cómo decirlo, si no queda, o sea, complica bastante más el razonamiento y es como una simplificación. Pero o sea, voy a suponer esto, que en realidad el que tiene derivada, lo que pasa es que esto, que f sub 1, x sub 1, esto es distinto a cero. O sea, es como suponer que estos hijos de que existen, los dos son uno. La conclusión es que en realidad, si fueran distintos, o sea, el argumento que hacen es, tipo, es equivalente. O sea, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Yo voy a asumir esto para simplificar. Como cuando a veces, no sé, es como cuando, no sé, tienen dos variables, x e y, bueno, dicen, bueno, supongo que la mayor es x, y bueno, si la mayor fuera y, es el mismo argumento, pero al revés. Una cosa tipo así, más o menos. Bien, ahora voy a seguir con esto. Entonces tenemos esto, derivada de f1 respecto a x1. Voy a escribirlo por acá arriba. Y bueno, ahora viene, digamos, lo que me parece que es la parte como más creativa de esto, o sea, la parte que me parece que es más difícil que a alguien se le ocurra, que es que, bueno, con la función f yo no puedo aplicar el teorema de la función inversa, ¿no? Porque yo tengo una cosa que va de Rn a Rm, y, y para aplicar el teorema de la función inversa preciso algo que vaya de Rn a Rn. Entonces lo que hago es, defino otra función distinta que vaya de Rn a Rn y que aparezca algo de acá de la f. Lo que hago es esto. O no, no, si quieren, a ver, una función de a en Rn, perdón, que acuérdense por las dudas que A estaba incluido en Rn, y le defino así. G de x1 hasta xn es, en la primera coordenada le pongo lo mismo que la f, f1 x1 xn, y después en cada una de las otras coordenadas le dejo como si fuera la identidad. Pues, x2, x3, hasta xn. O sea, considero esta otra función, la tomo una función nueva que construyo en base a la función f que ya tenía. Pero ¿qué pasa? La construyo de esta forma porque de esta forma la función está en la hipótesis del teorema de la función inversa en el punto A. Porque ¿qué pasa? A ver, si hacen el jacobiano de esta función gem, en x1, xn, que en este caso lo voy a escribir como x vector. Si se fijan, el jacobiano este va a ser, bueno, la derivada de f1 respecto a x1. La primera fila vamos a tener tipo todas las derivadas parciales de f1. Vamos a tener la derivada parcial de f1 respecto a x2. Bueno, y todo así. El último va a ser la derivada parcial de f1 respecto a xn en el vector. Y acá por acá termina la primera fila.
Y ahora, estas otras, como solo parece tipo una variable pelada en cada caso, va a ser bastante más fácil, porque si fijan, va a ser, por ejemplo, un cero, un uno, después todos ceros. O sea, lo que termina quedando básicamente son, a ver, acá tipo unos en la diagonal y el resto de los lugares todos cero. O sea, si hacen tipo la matriz, o sea, jodiendo esto, lo que les queda acá arriba quedan las derivadas parciales de f, después, y en la diagonal después quedan todos unos, por estas cosas de acá, y después el resto de los lugares quedan todos cero. O sea, esto es lo que queda tipo el jacobiano. Ahora, ¿qué pasa? Si hacemos... Ay, está medio grande. A ver si me entra. Si se fijan, o sea, aplicando propiedades del determinante, cuando tienen una matriz que acá abajo son todos cero, el determinante es multiplicar toda la diagonal. No sé si se acuerdan de eso, álgebra lineal 1, pero en este caso, o sea, por álgebra lineal 1, en este caso el determinante es el producto de toda la diagonal. Entonces, lo que pasa es que el determinante del jacobiano de G en X, o sea, el determinante de esto, ¿qué pasa? Es multiplicar todas estas cosas, y lo que eso da es la derivada de f1 respecto a x. No sé si se entiende esto hasta ahora. Me pregunto, o sea, estos tipos de álgebra lineal, el determinante de esta matriz es multiplicar la diagonal. Es algo que pasa en álgebra lineal por un tema de, si se quieren, si aplican la regla de determinantes, como que, ¿cómo decirlo? Como que, supongan que cortan por esta de acá, o sea, como que consideran, tipo, desarrollan por esta columna, ¿y qué pasa? Todos estos son cero, entonces lo único que va a importar es el término de este de acá. Y después lo que les queda, tipo, es... De vuelta. Claro, porque es triangular superior, exactamente. Estoy usando esa la propiedad de las matrices triangular superior, que el determinante da eso, da la multiplicación de toda de la diagonal. No sé si tiene una pregunta de esto. Esto es una propiedad álgebra lineal 1. Cuando tiene una matriz que tiene esa forma, tipo que abajo de la diagonal, acá abajo son todos cero, se cumple esa propiedad, básicamente. Pero bueno, entonces, esta función que me construí, ¿qué me pueden decir respecto a esta función en el punto A? Por ejemplo, yo qué sé, el determinante del jacobiano en el punto A, ¿qué es lo que estaría quedando? Claro, por el teorema de función de inversa es localmente invertible. Porque, o sea, como es esto, por esto de acá arriba, o sea, por esto de acá arriba como derivada de x1, por esto y esto, la derivada parcial, o sea, el determinante es exactamente la derivada parcial de f1 respecto a x1. Y nosotros vimos que, claro, y nosotros por hipótesis tenemos que esto es distinto de cero. Entonces lo que concluimos de todo esto es que la función g en el punto, en el punto A están las hipótesis del teorema de la función inversa. Si se quiere, escribo acá abajo, g en A está en hipótesis del teorema de la función inversa. Eso es lo que concluimos en base a esto acá, que en el punto A la función g está en la hipótesis del teorema de la función inversa. ¿Hacer una pregunta hasta ahora? No sé si se acuerdan eso, que la hipótesis del teorema de la función inversa lo que te pedía, por otra parte, que sea C1, o sea, esto claramente es C1, porque esto era C1 y todos los otros son polinomios, pero tiene que ser C1, que ahí un poco excusamos, ¿no? Lo de que la función original era C1, porque con la función original era C1, esto es derivable, o sea, esto acá es derivable porque porque es parte de la función original que era derivable. Y todos estos, bueno, son como función identidad.
Entonces la conclusión es que están las hipótesis del teorema de la función inversa. No sé si eso queda claro, ¿no? Capaz la parte más importante del ejercicio, o sea, para el curso es esto, es ver cómo se usa el teorema de la función inversa. No sé si alguien tiene preguntas de eso. Me parece que puede estar bueno tipo escribirlo bien. O sea, voy a borrar la matriz, porque es tipo como una cuenta. ¿Verdad? Lo más importante es que, ¿qué pasa? O sea, aquí está en la hipótesis del teorema de la función inversa. Esto es por dos cosas. Por una parte, la función g es C1, porque, o sea, porque f lo es. O sea, porque f es C1 y a g la definimos en base a un cacho de f y estas otras cosas. Y por otra parte, lo otro es, bueno, que el determinante del jacobiano eje en A es distinto a cero. O sea, en base a estas dos cosas es que afirmamos que podemos aplicar el teorema de la función inversa. Entonces, si alguien tiene una pregunta, escríbala, por favor, yo voy a sacarme el uso. Siempre me saco el uso a la mitad de la clase, pero eso pasa que al principio arranco con frío y después me da calor. Lo vas por estar parado. Hay preguntas hasta acá. Conclusión, entonces, la recapitulación es que, bueno, en base a la función f, construimos esta otra función g, que es una función distinta, que va del mismo abierto en Rn, y bueno, vemos que esta función está en las hipótesis de una función inversa, o sea, va de un abierto Rn en Rn, S1, determinante jacobiano distinto a cero. Y ahora en base a esto vamos a concluir, no llegamos a concluir todavía, pero estamos ahí. ¿Qué pasa? O sea, voy a borrar hasta acá. Lo que quiero dejar sí o sí es la hipótesis. Bueno, de todo lo que llegamos hasta ahora, lo importante es que, lo importante es esto, que bueno, o sea, ¿qué pasa? Ta, por teorema de la función inversa a g en A, tenemos que, por ejemplo, tenemos un U incluido en el abierto A, y tenemos un V incluido en Rn, tal que claro, o sea, digamos, si agarramos g restricto a U, de U a V, es invertible. ¿No? O sea, tenemos básicamente eso, que la función g de u a v es invertible. Y capaz está bueno recordar que, digamos, o sea, me parece que está bueno dejarlo anotado, porque lo vamos a precisar que g de x, o sea, la forma de g, igual asumo que la tienen anotada por ahí, pero bueno, o sea, esta función g es invertible, o sea que básicamente existe una inversa en este entorno. Entonces, lo que voy a hacer ahora es considerar otra función que hacemos así. Consideramos una cierta función h de v en Rm, tal que hacemos así. H de x va a ser f compuesto con, o sea, g a la menos 1 de x. ¿Cómo decirlo? Acá capaz un dibujito puede llegar a ayudar. Nosotros supongamos que tenemos por acá Rn con el abierto A.
y tenemos, por una parte acá tenemos Rn nuevamente, y bueno, y venimos acá con ¿cómo se dice? Con la función g definida, y y con la función f, y vamos a Rm. Entonces, ¿qué pasa? Lo que digo yo es que acá tenemos el v, entonces hago esto. Como en el v la función g es invertible, tomo tipo, acá tipo un g a la menos 1, ¿y qué pasa? Y lo que hago es, o sea, lo que considero ahora como una nueva función de Rn en Rm es componer estas dos. O sea, parto de un punto de v, voy por g a la menos 1, vengo para acá, que de hecho esto va a venir tipo al u que está por ahí, y después de ahí, con f vengo para acá. O sea, esto, la función h, si se quiere, otra forma de escribirlo, es que h es igual a f compuesto con g a la menos 1. Salimos de acá, vamos por la inversa de g, y por f llegamos hasta acá. Y bueno, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Y bueno, a mí no se me ocurrieron, o sea, es un ejercicio o sea, hace falta bastante creatividad, o sea, no es una cosa que salga para nada en un ratito. ¿Verdad? La conclusión, ahora teniendo esta función de acá, vamos a tratar de llegar al absurdo. O sea, vamos a tratar en cierto sentido de contradecir esto de acá arriba. A ver, déjame pensar. O bueno, no vamos a contradecirlo, pero Dani, bueno. No sé si hay una pregunta hasta ahora. No sé si tiene una pregunta para hacer. Esta parte puede ser un poco, no sé si entreverá o no. No sé si alguien quiere preguntar algo. La conclusión es que como teníamos la f, construimos la función g, tenemos la función inversa, y bueno, en base a esa inversa y la función f que teníamos al principio, construimos una nueva función h. Vamos a seguir, que estamos ahí en cierto sentido. Capaz que esto no lo tendría que haber borrado. Está. Capaz que. Bueno, no creo que me dé el espacio, sino. Pero de tener en cuenta. Capaz lo que sí dejo por acá, que es importante, es que la función h es la función f compuesta con g a la menos 1. Y va de v en r a la m. Bueno, ¿qué pasa acá? A ver, ¿qué hacemos acá? Lo que hacíamos era, a ver cómo era esto. Si nosotros consideramos un cierto, a ver, x1, tac, 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 xm, perteneciente a v, ¿qué pasa? Lo que tenemos es que esto de acá, poner que g a la menos 1, o no sé, vamos a ponerle, capaz uso la letra i.
y n. Ah, eso hasta n. ¿Qué pasa? La función g a la menos 1, ponele que, o sea, g a la menos 1 de i1 y n es igual a, por ejemplo, un x1, xn, pero ¿qué cumple? En realidad, o sea, ¿cómo decirlo? Por lo de la inversa, tenemos que g de x1, xn es igual a i1 y n. Y se acuerdan que, puedo decirlo, capaz por un momentito nos olvidamos de la h, la escribí acá arriba, que g de x1, xn era igual a f1 de x1, xn, x2, xn. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si se quiere, lo que tenemos al final es que, en conclusión, o sea, básicamente lo que tenemos es que, ¿cómo es? I1 es igual a F1 de, o no, X1, perdón. No, sí, sí, I1, es complicado. F1 de X1 hasta XN. Bueno, después tenemos que I2 es igual a X2, hasta que terminamos teniendo que I sub N es igual a X sub N. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, si yo lo que digo es que si aplicamos F a esto, o sea, H de I1 y N, básicamente es F de G de I1 y N, esto lo que termina dando acá es a cada I1, porque, nada, por este tema de acá de que, o sea, I1 es F de, o sea, está por un tema acá de la inversa. Y bueno, y después da un cierto resto, que no sé, le pongo así, HT de I1 y N. Igual, no sé si esto está bien o no. Creo que voy a agarrar un cacho porque a ver si acá tengo. Así que sí, me parece que es bastante entreverado, pero está, quiero que quede ahí por lo menos, tipo en un video, por si alguien quiere verlo. Acá, a ver, voy a hacerlo más un poco como lo tengo escrito acá porque esto o sea, es un pedo. Discúlpenme, pero te voy a borrar esto y pensarlo. Lo tengo escrito acá. A ver, lo que decía es esto, a ver. O sea, a ver, tomo un cierto T perteneciente a R, tal que, bueno, existe esto tal que T, I2, IN pertenece al conjunto V. No, o sea, dado el conjunto V es un abierto, bueno, tomo un numerito
tal que existen tal que existe algún punto que la primera coordenada sea ese. ¿Alguien quiere decir algo? Bien. A ver, tomo un numerito tal que existe algún punto que la primera coordenada sea ese numerito. Y a ver, yo considero... ¿Qué pasa? Como el conjunto es abierto, considero, bueno, digamos, un W. Ah, ya, era así. A ver, W un abierto de R a la n-1 es así. O sea, yo lo que digo es que si tenemos que el punto T y 2 hasta IN pertenece al conjunto V, entonces hay como un abierto en el cual pertenece. Si quieres algo así como, tenemos un cierto abierto de dimensión n, pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros fijamos que esto vale algo, fijamos como una coordenada y nos quedamos como con un disquito ahí, que es un abierto de dimensión n-1, que o sea, que lo que cumple es que, ¿cómo es? Está básicamente, está que W es un, si quieres un conjunto de, ¿cómo es? O sea, x2 hasta xn, tal que pertenece a V. O sea, es como que fijamos en la primera coordenada y consideramos como un entorno en las otras n-1. Como el conjunto es un abierto, podemos eso, tomar como hacer, este queda fijo, pero ahí en las otras n-1, como en una bolita. Y lo que pasa, a ver cómo era esto, o sea, a ver esto de acá, ¿qué es lo que...? O sea, si tomamos un punto de esto, ahí va. Si tomamos un punto de acá, si tomo un x2, xn perteneciente a W, lo que pasa es que, ¿qué pasa? G de t x2 hasta xn, a ver, y considero esto, ¿qué me está haciendo acá? O sea, tengo el t fijo, y lo que hago es, o sea, considero una función, a ver, yo creo que si aplico g a t, este t dejándolo fijo, y x2, xn, esto pensándolo como, ahí va, como variando estos con x, esto perteneciente a W, o sea, esto está por definición de W, la primera coordenada va a dar t, y después el resto, o sea, el resto de las coordenadas va a ser cualquier cosa, va a ser una función que le llamo g supra t, de aquí va a ser xn, porque está, el t está fijo. ¿Y qué pasa? Este g supra t va de R a la n-1 en R a la m-1. ¿Y qué pasa? O sea, en conclusión, después de tipo todas estas vueltas, encontramos una función g sub t que va de n-1, de R a la n-1, R a la m-1. ¿Y qué pasa? Y acá es que aplicamos la hipótesis inductiva, porque, o sea, esta phi la usamos como que esta g sub t, esta g sub t de acá viene a ser como esta phi de acá, que va a R a la n, m-1. Entonces, ¿qué pasa?
No sé si está bien esto. Ah, esperen. No, acá G no tenía que ser, discúlpenme. Acá era H. O sea, recuerden que H era F compuesto con G a la menos uno. Y acá lo que termina quedando es esto acá. Y lo veremos tipo de esta forma. Y esta función h supra t es con la que aplicamos la hipótesis inductiva. Porque, a ver, haciendo un redondeo de esto, o sea, si quiere, este omega, o sea, haciendo un redondeo de esto, o sea, por hipótesis inductiva, h sub t no es inyectiva. Y ya para terminar, armar un lugar acá arriba, o sea, ahora, ahora que yo usé la hipótesis inductiva, voy a volver acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? La conclusión es que tenemos x2 tipo de xn y x2' hasta xn', tal que ht de x2 xn es igual a ht de x2' xn'. Pero fíjense que como lo habíamos definido como esta parte de acá, como parte de la función h, o sea, como lo que viene acá después de la función h, entonces lo que termina pasando es que h de t x2 xn es igual a h de t x2' y todos estos primas. Entonces, ¿qué pasa? La conclusión acá es que h no es inyectiva. Y ya casi terminamos. Nosotros por esto acá tenemos que h es f compuesto con g a la menos u. Entonces, a ver, lo que podemos sacar de acá es que f es igual a h compuesto con g. ¿Y qué pasa acá? A ver, ¿cómo concluimos acá esto? A ver, tenemos dos valores en los que h da lo mismo. Yo lo que digo es que... Ah, ok, capaz es... Ah, sí, sí, ya entendí acá cómo vale. Entonces, f. ¿Por qué pasa? Por la definición de h, nosotros lo que tenemos es que h de un cierto vector es igual a f de g a la menos 1 ese cierto vector. Entonces lo que concluimos es que f de g a la menos 1 de t x2 xn es igual a f de g a la menos 1 de t x2' xn'. Y como la función g es una función invertible, como estos dos puntos son distintos, g a la menos 1 de esos puntos son cosas distintas. Y entonces la conclusión es que f no es inyectiva. Y da. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si alguien llegó a seguir algo. Yo como que me perdí. O sea, al final por ahí me confundí, tuve que acomodar las cosas. Pero no sé si se llegó a seguir. A mí me parece que es bastante. Yo que pregunto así de una. No sé si tiene una pregunta. O sea, si quiere tiene una pregunta que quiera hacer.
Sí. O sea, sí, sí, no. O sea, yo personalmente pienso, o sea, yo estoy seguro que si fuera, o sea, yo por mí lo hubiera puesto como opcional porque me parece que es demasiado abstracto, pero tal, o sea, es como una cosa recontra difícil como para ver los conceptos. O sea, capaz una cosa que puedo hacer es como un resumen de cuál es de cómo fue el razonamiento. Pero tal, lo que hicimos fue, o sea, dada la función f, bueno, dada la función f, construimos una función gem que dada una función f, construimos una función gem, que esta función f está en el teorema y a esta función gem le aplicamos el teorema de la función inversa. Entonces, lo que hicimos es, bueno, después una vez que logramos esto, definimos h como f compuesto con g a la menos 1. Y bueno, y lo que hicimos después es, tomamos un abierto omega y definimos una función tipo h sub t de omega, o sea, de w en r a la m menos 1, que esta función h sub t, o sea, de la f pasamos a la g, aplicamos también una función inversa, encontramos una función h, usando la definición, terminamos llegando a construir una función h a la t de w a r a la m menos 1, y con esta función que no tiene nada que ver con la función f original, sea, que puede ser, o sea, una cosa bastante transformada, acá a esta función le aplicamos la hipótesis inductiva. Y en base a esa función, en base a que esta función no es inyectiva, terminamos concluyendo que la función f no es inyectiva. Y bueno, eso que uno diría, es obvio que, uno tiene que notar, es obvio que uno no puede meter el plano dentro de la recta, pero bueno, no es tan obvio, básicamente eso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es un ejercicio que yo digo que, o sea, a mí me parece que, o sea, no vayan a pensar para nada que, o sea, que si no les sale este ejercicio, no están a la altura del curso. O sea, no es nada que ver, es un ejercicio que, o sea, nos cuesta tipo, o sea, hasta nosotros nos cuesta bastante, ¿no? O sea, quédense tranquilos si no les sale o si les cuesta un montón, porque o sea, es un ejercicio bastante difícil que, no sé, por algún motivo está en el práctico. Por algún motivo los docentes el semestre pasado decidieron poner en el práctico y los prácticos se dejaron como estaban el año pasado, ¿no? Pero o sea, eso, es como un ejercicio como para pensar bastante que puede perfectamente no salir, básicamente. O sea, la filosofía en general es como que en el práctico, o sea, en el práctico pueden haber cosas que sean más difíciles que en las evaluaciones. O sea, en las evaluaciones no se va a preguntar una cosa que requiera tanta creatividad como esto, de sacar que se te ocurra de la nada una función, después otra función, después componerla con la inversa, esas cosas. Eso quédense tranquilos que no es la idea que haga falta tanta creatividad para las evaluaciones.